Esa alabanza que ha puesto nuestro querido hermano Rafael, Dios de pacto, significa mucho lo que vamos a ver en esta mañana de hoy. Las escrituras en el Antiguo Testamento hablan de ese pacto que el Señor hizo con su pueblo de Israel, y lo hace en Jeremías capítulo 31. En Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ese es un hermoso texto de la profecía que el Señor le puso a la boca de Jeremías en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, más bien lo que vemos en Corintios, de lo que trató el pastor la semana pasada, en Semana Santa, lo que vemos es al apóstol Pablo poniéndole el sello, o sea, hablando, vamos a decir, ratificando y certificando eso, cuando dice en el versículo 25 de Primera de Corintios 11: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto en conmemoración mía cada vez que la tomé. Es decir, que más bien es una confirmación de lo que ya había sido predicado, por el hecho de que en el Nuevo Testamento ya ha sido todo consumado. Cuando el Padre entrega al Hijo, va a la cruz del Calvario, su cuerpo es partido y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Quise traer esto así medio rápido antes de comenzar, por el hecho de que ese es el mensaje de hoy. Un Dios de pacto. Amén. Reciban ustedes una poderosa bendición en esta mañana de hoy, en un año que va sumamente rápido. Esto va caminando rápido, y lo importante que hasta ahora ha sido bajo la gracia y la misericordia de un Dios Padre y del Hijo, que nos aman y que mandan sus ángeles a que campen con nosotros para que nos cuiden. Reciban ustedes pues esa gracia, ese amor, esa misericordia que fue ayer, que es hoy y será por siempre para nosotros, lo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, mis queridos hermanos, todos aquí sabemos que al Dios que nosotros le servimos es un Dios de fuego consumidor. Es un Dios amoroso de amor. Es un Dios de misericordia, esa misericordia que el mismo Jeremías habla en Lamentaciones, el capítulo 3, de que son nuevas cada mañana. Su misericordia nacen y son nuevas. Es un Dios de orden. Solamente basta tirar una mirada para ver fuera el orden de cómo está establecido el universo y las cosas naturales que nosotros vemos con nuestros ojos. Es un Dios perdonador. Ya lo vimos en esa profecía de Isaías 30, de Jeremías 31. Es un Dios que perdona nuestras iniquidades. Es un Dios que hace todo esto porque es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén, hermanos. Pero así, también por las Escrituras nosotros sabemos en el Antiguo Testamento que este Dios, por lo que le leí hace un ratico, es también un Dios de pacto. Amén. Sobre todo un pacto de redención. Lo hace con su pueblo, el pueblo escogido de Israel en aquel tiempo, y lo hace con su otro pueblo en el Nuevo Testamento, con los gentiles, y nosotros que nos encontramos dentro de ese parámetro, ese diámetro,
que somos nosotros los seguidores de Cristo de esta pequeña iglesia, de esta congregación del Ensancho Sano. Y le quiero decir, mis queridos hermanos, qué bueno es ver la cara de Laura sonriéndose, que es propicia y precisa la ocasión en el principio de este nuevo año, otro año que por fe creemos que es del favor de Dios para con nosotros. Propicia la ocasión de que de manera personal y colectiva como iglesia, si se quisiera hacer, hagamos un pacto con el Señor, un pacto que nos permita volver a nuestro primer amor. Ese amor no es que se ha perdido, pero necesitamos revivirlo mediante un pacto de obediencia que nos reviva el fuego de ese amor que nosotros tenemos por dentro y que el Señor ponga en cada seguidor de Cristo eso que dice Pablo, versículo 13, el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Les digo que en lo personal, en mi propia intimidad, ya he hecho el pacto con el Señor para este nuevo año en cuanto a prometer de que nosotros tenemos que mejorar necesariamente nuestra actitud de servicio para con la iglesia. Yo siempre he dicho, y eso lo aprendí en la industria farmacéutica, las cosas buenas del mundo secular uno las trae y las filtra por las cosas espirituales. Las cosas viejas pasaron, pero hay cosas que el Señor la hizo en aquel tiempo para utilizarla de manera positiva en este nuevo tiempo. Lo bueno se puede mejorar. Amén, hermanos. Lo bueno siempre se podrá mejorar. Y sobre todo cuando se trata de mejorar nuestro servicio y nuestra vocación para con los santos de esta iglesia. Amén. Miren, siempre habrán cosas que tenemos que mejorar. Cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que dejar salir y dejar morir, como yo dije en uno de los mensajes el año pasado, para ser cada día más y más buenos cristianos. Y sobre todo un cristiano que lleve en su pecho y en su frente, como en Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el sello que dice o dice ser un seguidor de Cristo. Amén. Y no solo en cuanto a obedecer y a caminar por las sendas y los caminos correctos del Señor, sino que también en nuestra santidad, avivando el fuego de nuestro sentir para con la obra de Dios. Eso va directo para cada hermano aquí que tenga un ministerio y que asuma su rol como hasta ahora lo has hecho. Tiene que avivar ese fuego en su ministerio, porque al final todos estos dones, todas las cosas que nosotros hacemos aquí, es para que la compartamos y la llevemos a la iglesia. Amén. Y es, hermano, todo un asunto de fe. De entender, por medio de la fe, que si pactamos con el Señor y cumplimos con la promesa de ese pacto que le hayamos hecho, le digo que de seguro, por medio de la fe, vamos a recibir las bendiciones de su gracia y de su misericordia eterna en nuestros corazones. Amén. Dice Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso se llama confiar, tener fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, Él nos va a oír, versículo 14, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso estoy diciendo en esta mañana de hoy que esto es un asunto de fe, seguidor de Cristo. Si tú puedes creer que esto que dice aquí se hará en tu vida, cuando tú se lo solicites al Señor, se lo pidas, porque Él es tu amo y tu Señor. Amén. Y porque Él tiene el poder para poderlo hacer. Por eso te digo, una vez más en esta mañana de hoy, seguidor de Cristo, que este es un año de pactar, de hacer pacto, un año de pactar con el Señor en aquellas cosas
que tú le pides siempre que te ayude, porque siempre tenemos algo adentro que quite de ti, que saque de tu ser, para que por fe tú puedas agradarlo. Recuerden lo que dice Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y tu galardón va a ser que si tú pactas y obedeces con el Señor, ten por seguro que tú vas a recibir por medio de agradarlo a Él, dejando las cosas viejas ya pasaron, todas que son hechas nuevas y tratando de caminar hacia adelante una nueva vida en santidad. Amén. Vayamos ahora a nuestro texto central de Isaías, en su capítulo 55, versículos 1 al 3, que justamente ese es el contenido del capítulo, para que veamos juntos esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartirla. Cuando lo tengan me dicen amén. Isaías 55, versículos del 1 al 13. La gloria es del Señor. Amén. Dice así, y quiero que empiecen a prestar atención porque este es un tema muy profundo y vamos a tratar dentro de mi capacidad, de lo que el Señor ha puesto en mí, de yo tratar de explicárselo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, oigan bien, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Entonces Jehová se pregunta y le pregunta al pueblo a través de Isaías, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Este es el versículo poderoso en esta mañana de hoy. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, y por jefe y por maestro a las naciones. Y he aquí, llamará gente que no conociste, y gente que no te conocieron, correrán a ti. ¿Por qué? Por causa de Jehová tu Dios, y del Santo poderoso de Israel, ese gran Jesucristo, el león de la tribu de Judá. El Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá que de la misericordia, de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso hablaba la introducción. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no llueve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Oiga bien, seguidor de Cristo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para la cual lo envié. Fruto de la naturaleza del poder de Dios sobre la tierra. Porque con alegría saldréis y con paz seréis devueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de salsa crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, y nunca será raída. Señor, te damos gracias. Esto es lo que se llama una verdadera palabra poderosa, Señor, para instruirnos en tu justicia, en tu amor, en tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque nos permite traerla y compartirla con los hermanos. Ya no es la leche, ya es el alimento sólido. Te damos gracias por lo que hemos podido hacer en este tiempo, Señor. Y una vez más por permitirme ser un vaso alfarero para ti, que tú nos mordes, que nos nutra, que nos llene de tu gracia, que nos llene de tu palabra, que nos llene de tu amor infinito
y sobre todo, Señor, que nos llene de tu gran misericordia. Te damos gracias porque sabemos que solo no lo podemos. Para el hombre no todas las cosas son posibles, para ti no hay nada imposible, Señor. Bendito y alabado es el nombre de la raíz de Isaí, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por lo que hemos podido hacer y lo que queremos hacer. Que esta palabra, Señor, caiga en el corazón de cada uno de nosotros para que dé su fruto al más de 100 por uno. Esa es la intención. Lo que tú nos pones a Jorge y a mí, traer palabras para crecimiento y para que la apliquemos en nuestras vidas. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y el honor, hoy y por siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Seguidores de Cristo de esta congregación, vamos ahora a desarrollar este tema que traté de concentrarme en él, aunque hay una pincelada solamente con unos cuantos versículos, de a un versículo extra para adornar un poco más la palabra. Porque aquí vamos a ver cosas fundamentales, cosas que Dios nos pide que guardemos para pactar con Él por medio de su misericordia y nuestra obediencia a los mandamientos y a la palabra que el Señor nos da aquí en las Escrituras. Vamos a empezar por el versículo 1, como es natural. A todos los sedientos venían las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué vemos aquí, seguidores de Cristo? Una de las cosas que busca un creyente del Señor es tener una vida abundante. Por medio de caminar junto al Señor, tratando de cada día dejar las cosas malas, negativas, tratar de caminar en santidad, apegándose a los preceptos y a las voluntades de Dios. Porque a veces queremos hacer lo que nosotros querramos y por eso transgredimos la ley y vivimos pecando y haciendo las cosas que a Él no le agradan. Cuando este versículo 1 dice aquí, venid a las aguas, ya sea con dinero o sin dinero, nos está explicando aquí Jehová por medio de Isaías que si tú vienes al Señor tendrás una vida abundante, una vida de plenitud. Y la pregunta aquí es, seguidor de Cristo, ¿cuál es la razón para que eso sea así? Bueno, te la voy a decir. La razón es que ya tú no tienes que hacer absolutamente nada, porque por medio de su gracia ya el Señor lo ha hecho todo por ti. Amén. En ti Él dio el perdón y dio tu salvación completamente gratis, sin valor alguno, porque ya el Señor pagó el precio de todas tus iniquidades. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículos 8 y 9. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Y aquí está la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se pueda gloriar. Es decir, que la dádiva, seguidor de Cristo, de Dios es perfecta. Dice el texto, venid, comprad y comed ¿para qué? Observemos que luego dice, sin precio. ¿Por qué? Porque ya el Padre pagó el precio por ti y por mí, cuando entregó a su Hijo, lo dio para morir en la cruz del Calvario en tu lugar, pagando su Hijo el precio de tus pecados y de mis pecados. A lo que yo siempre he llamado nuestras miserias humanas. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Sí, seguidor de Cristo, el Señor pagó por tu salvación y dio su vida por tu vida eterna.
Por eso debes de pactar con tu Señor y siempre mostrarle tu amor y tu fidelidad en todo lo que tú hagas aquí en esta iglesia. Tu fidelidad hacia el Señor debe de estar presente. Y muchas veces hablamos de fidelidad cuando la gente de una vez le llega a la mente y piensa que es asunto de dinero. No tiene que ser dinero. No hay una mejor ofrenda que un corazón abierto, contrito y humillado, que esté dispuesto a cumplir en obediencia con lo que establece la palabra de Dios. Amén. Versículos 2 y 3. Hace la pregunta a Jehová: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Observen aquí. ¿Qué vemos aquí? Vemos el llamado de Jehová a que tiremos la flecha de nuestro arco de vida, de nuestro corazón, en el blanco, en la diana, en el centro, es decir, evitar el pecado a toda costa. Y el pecado, seguidor de Cristo, es el no dar en el blanco, con nuestra flecha de forma de vivir. Amén. Porque si no damos en el blanco, otros comerán del bien. Otros comerán del bien y no podremos satisfacer nuestra arma delante del Dios Altísimo. Amén, hermano. Dice Oseas, miren lo que dice Oseas, capítulo 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino cegaron. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, ¿qué dice el texto? Extraño la van a comer, extraño la comerán. Porque sembraron viento y torbellino cegarán, sembraron viento y torbellino cegarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños se la van a comer. Poderoso texto este que nos invita a oír atentamente el llamado de Dios, lo que dice el versículo 2 y 3, a no gastar nuestros recursos y nuestras fuerzas en cosas que no son de Dios. Dice el versículo 2, gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Más claro, ni el agua. Y aquí este versículo 3 está la esencia de esta palabra en esta mañana de hoy. La importancia de este texto será que lo vamos a aplicar en muchas ocasiones durante este trabajo. Dice la palabra en este versículo 3, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Lo que vemos aquí es un gran llamado al arrepentimiento de nuestros malos caminos y acciones, para que volvamos al redil del Señor. Dice el versículo 3 en su primera parte, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Es decir, que hay una condición nuestra que nos impide vivir acorde a los lineamientos y a las ordenanzas de Dios, para que en nuestra alma haya reposo y descanso eterno. El Señor nos manda a venir al trono de la gracia, a oírlo para que viva tu alma poderosamente. Y también nos quiere decir que para hacer pacto con nosotros de misericordia, como lo hizo con su amado siervo el rey David, aún todas las travesuras y todas las diabluras que hizo David, tenemos que disponer nuestra actitud de rebeldía y de pecado y volvernos a él arrepentido y con corazón contrito y humillado, que fue precisamente lo que hizo David, y por eso agradó a Jehová la actitud de David al final de sus días. Amén. Aunque no le permitió hacer el templo a su hijo Salomón, pero como quiera fue un gran hombre del Señor. No hay otra forma, seguidor de Cristo, para que podamos hacer nada, ni mucho menos un pacto con el Señor. El Padre ha hablado claro, muy preciso. Hay una condición, y esa condición es dejar todo lo malo y lo perverso atrás. Las cosas viejas ya pasaron, como dice Corintios 5:17, y aquí todas son hechas nuevas. Dejar todo lo malo y lo perverso atrás y volver a Él en una actitud de arrepentimiento.
¿Cuántos pueden entender esto en esta mañana de hoy? Como le dije antes, este versículo 3 es la espina dorsal de esta palabra de hoy. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia del rey David. Versículos 4 y 5 de este poderoso texto dice lo siguiente: he aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti. ¿Cuál es la razón? La causa: por Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Miren, hermano, aquí cuando dice este versículo 4, he aquí que yo le di por testigo a los pueblos, lo que nos está diciendo Isaías es que Jehová dará un nuevo líder, y que ese nuevo líder va a asumir el papel del rey David. Y esto no es más que una clara alusión en dirección apuntando hacia el Mesías, hacia el Cristo Redentor. Porque todavía Isaías tenía en su mente, clavado en su mente, en su corazón, la presencia de David, de lo que había sido, lo que había hecho David, lo que podía significar en la vida de ellos. Miren lo que dice Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Aquí vemos, entre otras cosas importantes en este versículo, en este texto de Apocalipsis, es ver a Jehová aquí cuando se dirige al pueblo de Israel, cuando estaban en el exilio en Babilonia, cuando estaban bajo el dominio del imperio babilónico en Babilonia. Y le llama la atención cuando se dirige a ellos y le dice que se aparten de toda la influencia de los babilónicos, como dice el versículo 2, para que puedan gozar del alimento sólido espiritual que Dios le ofrece. Amén. Termina diciendo el versículo 5 del 55, que gente que no conocieron correrán a ti, y es por una sola razón. ¿Cuál? La respuesta es esta. La causa es Jehová, tu Dios, el Dios del pueblo de Israel, que te ha honrado. Y también es el Hijo Jesucristo. Todos aquí sabemos quién es ese Santo de Israel, quien nos ha honrado por su misericordia, por su sangre derramada y su cuerpo partido, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar y dicen los versículos del 6 al 13. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová, ni vuestro camino mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y vuelve allá, sino que riega la tierra y lo hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis devueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será quitada, raída. Vemos aquí lo siguiente. Aquí lo que estamos viendo es la anticipación de lo que sería la restauración del pueblo de Israel por parte de Jehová. Y como vemos en el versículo 6 y 7,
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jehová los llama a arrepentirse, y vemos una advertencia para aquellas personas que se oponen a esta petición de arrepentimiento dada por Dios. Y sobre todo dirigida a aquel que se atreva, a aquella persona que dude de que el Señor está a punto de entrar en acción redentora. Le recuerda que sus propósitos trascienden los planes y los propósitos humanos. ¿De qué? De este ser humano que soy yo y eres tú, que no siempre es capaz de descifrar ni entender con precisión los caminos y los pensamientos de Dios. Como vemos en este versículo 8 y este versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, seguidor de Cristo, más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Amén. ¿Qué nos dicen estos dos versículos? Bueno, que nadie, óigalo bien, nadie, ni va a detener los decretos de Dios, ni su poder, como dicen también los versículos 11 al 13 de Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual la envié. Se lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a continuar. Veamos ahora cómo al Dios que nosotros le servimos es un Dios de promesa, un Dios de pacto, que siempre es fiel y que cumple su pacto con aquellos que le creen y que cumplen con su palabra. El problema está en nosotros. Dice el versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Jehová, a través de la boca de Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo le envié, a lo que yo quiero, y será prosperada en aquello que yo la envié. Hermanos míos, miren, aquí cuando dice este versículo 10, que la lluvia y la nieve que descienden de los cielos y no retornan al cielo de nuevo, sin que rieguen la tierra y germinen la planta y la ponga a producir y a multiplicar, para que den semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 10. Y así mismo será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo cual la envié. Versículo 11. Lo que nos está diciendo aquí Jehová por medio de la boca de Isaías es que todos los propósitos, óyelo bien, todos los propósitos, los planes y las promesas de Dios indefectiblemente se tendrán que cumplir. ¿Cuánto lo pueden creer en esta mañana de hoy? Si tú lo crees, di un amén fuerte. Se van a cumplir y se seguirán cumpliendo. Con toda la seguridad tú lo puedes decir, seguidor de Cristo. Igual que como esta analogía de la lluvia y la nieve que cae, que no va a volver de nuevo para arriba, en medio de la naturaleza creada por Dios, ella no se va a devolver, porque ella tenía que venir a cumplir una función, regar la tierra para dar semilla, pan al que come. Amén, hermanos. Es decir, la palabra y las acciones de Dios Todopoderoso se cumplirán ayer, hoy y por siempre. Dice la palabra que Jesús dijo, todo va a pasar, todo pasará, pero mi palabra permanecerá por siempre. Te lo voy a confirmar con la misma palabra. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Poderoso texto que nos confirma las promesas de Dios escritas aquí. ¿Cuánto así lo podemos creer? Porque esto es un asunto de fe. Por esto y muchas otras cosas, seguidor de Cristo, es que tenemos que pactar con nuestro Dios. Porque en Él hay seguridad, hay poder, hay seguridad.
y en Él todo se cumple. Está en nosotros y queda de nosotros que lo que nosotros pactemos con Él sea cumplido por cada uno de los seguidores de Cristo de esta iglesia. Amén. Él es fiel, seguidor de Cristo. Él es fiel y cumple todo lo que promete. Y está en nosotros cumplir en obediencia lo que pactemos con el Señor. Porque sin ninguna duda te voy a decir en esta mañana de hoy que Él es un Dios de pacto. Así como pactó con el rey David, como dice este versículo 3, así Él espera de nosotros un pacto de obediencia en el cumplimiento de su palabra. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oí vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Hay una condición, como dijo ahorita, pacto eterno, la misericordia firme a David. Pasamos ya a la segunda parte de la palabra. El título, como se lo dije en el principio, un Dios de pacto. Sí, hermano mío, como dice el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No va a volver vacía, sino que hará lo que yo dijere y quiero que haga. Será prosperado en todo aquello para lo cual la envié. Así dice Jehová, el Señor, en esta mañana de hoy. Y como dije antes, está en y de nuestra parte el cumplir con el pacto que nosotros hayamos hecho con el Señor. Miren, hermano, lo voy a profundizar y se lo voy a traer aterrizado a la iglesia. Un poco más profundo, porque este texto de este versículo 11 de Isaías 55 es porque hay una verdad mucho más profunda y verdadera, absoluta, de la que ustedes pueden imaginar. Observemos esto acerca de la palabra de Dios. Esto un poquito, quiero que le presten atención. Miren, tanto la evangelización, es decir, la divulgación de la buena nueva, que no es más que el evangelio, como así la exposición, es decir, el engrandecimiento de correr la palabra por todo el mundo y el potencial de nuestras vidas bajo el poder de Dios, oigan bien, solo se multiplica bajo y mediante la semilla de la palabra de Dios. Amén. Es el mismo Señor Jesucristo que también describe y describió en su palabra. La palabra la describe como una semilla, como dice Lucas capítulo 8. Dice Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén, hermano. La semilla es pues la palabra de Dios. Esta es pues la parábola, la semilla, la palabra de Dios. Es decir, hermano, que la palabra es la fuente de toda salvación y crecimiento espiritual dado por el Padre por medio del Hijo a toda la humanidad para nuestra salvación. También la da para todo crecimiento de vida dentro del amor de Dios, para que ustedes sepan que viene por su poderosa palabra, mientras que la respuesta humana, lo que tú hagas, entiendas y hayas hecho y puedas creer, la respuesta tuya humana va a abrir el camino de tu bendición. Es decir, si tú crees en ellas, en esa palabra, tú vas a recibir bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Es decir, si tú crees en ella, será grandemente bendecido. Una vez recibida la palabra de la promesa divina, jamás quedará estéril. Es decir, sin frutos. El poder de la palabra permitirá que se cumpla la promesa que en ella misma encierra dentro de las Sagradas Escrituras. Y te voy a decir algo, seguidor de Cristo. Nunca, nunca, nunca debemos preguntarnos cómo se desarrolla la fe o cómo alcanzamos los frutos. Solo sabemos y debemos entender por la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. O sea, hermano, que solo recibiendo esa palabra con humildad dará un buen resultado. Y los frutos de la fe constituyen el segundo o el subproducto de la palabra, ya sea para la salvación de una alma pecadora o perdida, o para proveer, esto todavía es mucho más importante, a nuestra necesidad de un siervo o una sierva de Dios o un discípulo del Señor. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Profundo esto aquí, pero esa es la realidad. Le diré finalmente que la palabra de Dios nunca, nunca, nunca volverá vacía.
ni será estéril, y mucho menos infructuosa o infructífera. Esto que le quede bien claro por medio de la palabra. La razón, hermanos míos, es porque en ella radica y hace residencia, reside el poder de la vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si tú quieres, ahí tú tienes que alabar al Señor. Amén. Este es el momento de alabar al Señor. Amén. Dice el versículo 3 de Isaías: inclinad vuestros oídos y venid a mí, y oí vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes de David. Y le voy a decir ahora, voy a desmenuzar este pequeño versículo. Esta misericordia firme al rey David, lo que nos quiere decir en esta mañana a nosotros es que nos da la esperanza de que nuestra alma y espíritu viva más allá de la muerte. Pero mientras estemos vivos en la carne, el Señor nos pide que prestemos nuestros oídos y hagamos su palabra para que podamos vivir, pero no solamente vivir, sino vivir con gozo en términos de nuestra lealtad hacia el Señor por medio de llevar una vida de santidad. Amén. Le voy a decir algo. Nunca espere, ni debemos esperar que venga un pacto del Señor hacia nosotros. Eso no lo espere, eso es mentira del diablo. Porque Él ya lo hizo. Y está en todas las promesas que se recogen en las Escrituras. Eres tú, seguidor de Cristo. Somos nosotros los que hoy día fallamos y no cumplimos con su mandamiento ni obedecemos a su palabra. Por tal razón, hoy hago una invitación. Te invito a que hagamos pacto de manera personal con el Señor y te garantizo que durante todo este año 2023 te van a venir bendiciones hasta que sobreabunden. Si por fe tú lo puedes creer. Claro está, es un asunto de fe. Si tú cumples con el pacto con el Señor, tú puedes creer que eso se hará así. La pregunta aquí es, ¿qué puedo yo pactar con el Señor? Y te digo, seguidor de Cristo, que como no somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí, siempre habrán fallas y habrán caídas, y tendremos cosas que mejorar y quitar de nuestros corazones y de nuestro espíritu, que solo con el poder de Dios podemos cumplir con aquellas cosas que hayamos pactado con Él. Amén. Esas cosas que nos hacen vulnerables y nos hacen caer ante la presencia del Señor. Tú sabrás, seguidor de Cristo, de manera específica. No tengo que decirte nada, tú eres muy viejo en esto. No voy a decir lo que tú debes de hacer con tu condición interna espiritual. Solo te invito a tu conciencia, a tu espíritu y a tu alma y a tu fidelidad a pactar con Dios, porque solamente tú, como dice la canción romántica, solamente tú sabrás qué cosa debe de sacar de tu vida. Qué necesidad espiritual es la tuya. Y solo tú sabrás lo que tienes que eliminar de tu vida y que solo el Señor te lo puede resolver y lo podrá resolver en ti. Ya que ni tú ni yo solo podemos hacerlo. Y solo no podemos o no podremos alcanzar la meta de lo que hayamos pactado con nuestro Señor. Amén. Si tú le puedes y le pides hacer un pacto con el Señor para que Él te ayude a eliminar eso que tú sabes que no está bien y que no es de una persona que dice ser cristiana, yo te garantizo, ten la seguridad de que el Señor va a apoyar y te va a dar las fuerzas, te va a dar la fortaleza para que tú puedas cumplir con lo que tú has pactado con Él. Recuerda que el que tiene que pactar con el Señor eres tú. Ya Él dio su sangre y su vida en forma de pacto para salvarte a ti. Concluyendo, te digo, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, que nadie más que tú sabrás qué cosas tiene que pactar con el Señor. Dicen los versículos finales de nuestro texto de hoy, versículos 12 y 13 de Isaías 55. Porque con alegría saldréis y con paz seréis devueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros,
y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, señal eterna, que nunca, nunca, nunca será arraigada. Raíz eterna nuestro Señor Jesucristo. Miren, estos versículos 2 y 13 de este texto de Isaías 55, presten atención. Lo que nos está diciendo y lo que está describiendo es, de manera simbólica, el gozo de la creación por la acción redentora de un Dios con poder. Eso es lo que está diciendo ahí. Y esto es cumplido en parte durante el regreso del pueblo de Israel que estaba en la cautividad en Babilonia. Este versículo 12 posee extraordinarios y significativos sentimientos. En última instancia significa el carácter escatológico y mesiánico al mismo tiempo, ya que describe la alegría del cosmos ante la llegada, ante la presencia y el reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cuántos lo pueden creer? Miren lo que dice Lucas capítulo 2 versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales y espirituales que decían, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres que creen en Dios. Amén. Así de igual forma, el gran apóstol Pablo le escribe en su carta a los romanos en el capítulo 8 diciéndole cómo iban a profetizar acerca del mundo por venir con relación a la creación misma y de cómo sería libertada de la esclavitud de la corrupción a la cual fue sometida por la maldad de tu pecado, de mi pecado, por la maldad del hombre y de la mujer. Dice Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Ya con esto voy a pasar a la reflexión final y estamos en súper buen tiempo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice el apóstol Pablo a nosotros en esta mañana de hoy, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, por eso estoy diciendo toda esta mañana de hoy que es un asunto de fe. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo vamos a guardar en nuestros corazones. Reflexión final, seguidores de Cristo. Como dije, cuando hacemos la Santa Cena, que hay un pacto poderoso que se hizo primero, que nosotros, por eso el Señor no tiene que pactar con nosotros. En Corintios 11:25, que es el nuevo pacto de la alianza por la sangre que derramó Cristo. Y Isaías 31 al 34. Y es que ese gran pacto lo hizo el Señor cuando selló nuestra vida futura con su sangre. Él sella nuestra salvación por nuestros pecados. Tus pecados, mis pecados. Jeremías lo profetiza en el capítulo 31 al 34. Se lo voy a volver a leer de nuevo. Hay tiempo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales será nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en sus corazones. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahí está la misericordia que arropó a David. Amén. Este pacto de Cristo en la cruz tiene un carácter, y es un carácter único para la humanidad, pues nos aseguró el perdón de pecado y ser implantado en nuestros corazones, como dice este texto, a los creyentes, a los que hemos creído en Dios, la ley, para que nunca olvidemos quién es Cristo Jesús. Amén. Hizo que el viejo sistema ritualista de rito fuera desplazado, fuera quitado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando fue confirmado con su muerte, que Él derrama por tus pecados, por mis pecados, en la sangre, en la cruz del Calvario. Hermano mío, el hacer pacto con obediencia o en obediencia, con relación a tu conducta y a mi conducta, o cosas que entendemos que no son del agrado de Dios, te aseguro que te van a ayudar a tener una vida santa ante la presencia del Señor. Seguidor de Cristo, te digo que no es una pérdida, ni mucho menos una pérdida de tiempo, todo lo contrario, es una ganancia para nuestra vida espiritual. Pablo se lo dijo a Timoteo en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, versículo 6, cuando le decía acerca de la piedad, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Se acuerdan de ese texto? Es ganancia, no es pérdida para nosotros. Y digo ganancia porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cuando hacemos un pacto con el Señor, en cualquier cosa que nosotros querramos cambiar, sacar y eliminar de nuestra vida, el Señor, te garantizo que es fiel y será fiel y nos dará las fuerzas necesarias para que nosotros podamos responder de manera eficazmente en el cumplimiento de dicho pacto. Aquí todos sabemos que solo es imposible poder lograrlo sin el apoyo del Señor. Porque para el hombre no todo es posible, pero para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Y te repito que solo tú sabes qué cosa debes de pactar con Dios. Por eso solo te invito en esta mañana de hoy, por última vez, a que haga pacto con el Señor. ¿Para qué? Para que tenga la gracia de disfrutar en ganancia o la ganancia que trae la misericordia divina de Dios. Cuando obedecemos y tratamos de agradarlo con una actitud constantemente de arrepentimiento, cuando queremos cambiar cosas que sabemos que no son del agrado del Señor. Y te digo que cuando lo logramos, hay una fuerza poderosa que viene por medio de la gracia, que está en su gracia, que está en su poder, está en su gracia, y el Señor está dispuesto a ayudarnos si así se lo pedimos, y si por fe creemos que lo recibiremos. Queda en nosotros presentar nuestras necesidades, nuestras peticiones por medio de un pacto, como dice Filipenses 6, 4, 6, 7, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y acción de gracia, y nuestro Padre del cielo va a guardar nuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús, ayudándonos y bendiciéndonos con lo que hayamos pactado y le hayamos pedido a Él. Si usted quiere, darle un fuerte aplauso para despedir este culto. La honra y la gloria es del Señor. Padre, te damos gracias por lo que hemos podido traer hoy, por tu guianza, porque de verdad que a veces yo mismo no entiendo. Cuando yo me pongo a escribir estas palabras,
Yo como que a veces, después que la predico, no entiendo que fui yo que la pude haber escrito. Así que te damos gracias, Señor, por tu unción, por tu palabra, por tu guianza, porque este cuerpo carnal, aunque cree en ti, ha sido limpiado por tu sangre, difícilmente lo pueda lograr. Ya tú pactaste con nosotros, Señor. Nos diste tu gracia y tu misericordia por siempre. Nos limpiaste de pecado, de toda maldad. Nos hiciste acepto ante de tu Padre, Señor. Y no tan solo hace eso, sino que nos deja tu palabra para que constantemente en refrigerio refresquemos nuestra mente, nuestro espíritu, entendiendo que solo no podemos hacerlo. Que tenemos que pactar contigo para que por medio de ese pacto, por medio de tu fuerza, de tu poder y de tu gracia, nosotros podamos agradarte, Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros te buscamos porque creemos en ti. Creemos en tu Hijo Jesucristo, que hace más de 2000 años dio su vida, su cuerpo partido y su sangre por medio de un pacto que hizo contigo, no con tu pueblo. Porque el pueblo, como vimos ahí, lo rompía cada rato. Era un pueblo duro de ser, el pueblo de Israel. Pero tú mantuviste tu pacto. Cristo mantuvo el pacto con su Padre para nuestro beneficio y nuestra ganancia. Sí, seguidor de Cristo, es más que una ganancia. Tú has ganado, tú has ganado, tú has ganado. Y su misericordia es por siempre, por siempre, por siempre. Y Él te ayudará, Él te va a ayudar, Él está ahí, Él te va a ayudar. Y lo haces porque Él puso en tu corazón que tú creyeras en su Hijo Cristo Jesús, que mirara la cruz y que creyera en todo lo que Él hizo por ti. Solamente queda de tu parte. Por eso quedo invitándote con esta palabra, para que tú pienses lo que está haciendo con tu vida. Y si hay algo que borrar, algo que quitar, algo que cambiar, y tú solo no puedes, acude a Él, que con su poder Él te va a ayudar a cambiarlo todo. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Si tú lo puedes creer, porque todo es que podamos creer. No importa que tú te hayas caído. David se cayó muchísimas veces y metió la pata, pero encontró la misericordia firme David. Y esa es la misericordia firme que tú tienes que buscar hoy, en esta mañana de hoy, para que te cubra, para que esa gracia sea cubierta, no hoy, sino por siempre, Señor, en tu vida. Y no solamente contigo, sino en las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos. Porque dice la palabra que de generación en generación, para los que hemos creído, será manifiesta la gracia y las bendiciones de Dios. No solamente en nosotros, sino en nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso tenemos que pactar. Él es un Dios de pacto, un Dios de pacto. Lo hizo siempre. Queda de nuestra parte cumplirlo, porque somos los que lo dañamos, los que lo quitamos, los que no cumplimos. Y por eso pedimos fidelidad en esta mañana de hoy, con un corazón contrito y humillado, pactar con el Señor, para que podamos recibir muchas bendiciones hasta que sobreabunde. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir.